Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, como siempre, estos días en el libro de Romanos. Bienvenidos otra vez. Vamos a Romanos capítulo 9 y vamos a concluir con el capítulo 9. Si usted no estuvo el domingo en ninguna de las cuatro congregaciones, recuerde que todo está filmado en YouTube, todo está grabado en los podcasts y lo mejor para poder entender, como siempre digo, es no perderse ningún mensaje. Pero bueno, comprendemos que a veces no se pueda venir, entonces para eso también están las grabaciones. Padre, queremos rogarte en esta hora que tú bendigas la lectura, la exposición de tu palabra, hables a nuestros corazones. Gracias porque hemos tenido la libertad de poder hablar contigo a través de la adoración cantada y gracias porque te hemos podido alabar este ratito y ahora pedimos que tú abras nuestro corazón, nuestra atención en medio del cansancio del día ya a esta hora. Danos fuerzas, danos energías para poder estar atentos. Y háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 30. Después de todo lo que, claro, viene diciendo el apóstol en el capítulo 9, que dejamos el domingo pasado, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, venimos aprendiendo en el contexto de Romanos 8, 9, 10 y vamos a llegar al 10 el domingo que viene y así hasta el 11. Pero estos capítulos nos hablan que la justificación delante de Dios es solamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Creo que estamos bastante claros ya con eso, pero vamos a seguir viendo más aclaraciones del tema. Este plan de Dios para salvar del juicio, ¿ok? Del infierno a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Esto ofendía a los judíos y todavía los ofende hasta que reconocen que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido. El apóstol Pablo, 2000 años atrás prácticamente, los confronta con la realidad de que los gentiles, los no judíos, alcanzaron la justicia de Dios no por obedecer la ley de la manera que los judíos creían que había que obedecer la ley, porque los gentiles ni conocían la ley, pero alcanzaron la salvación, la justificación, la justicia de Dios simplemente por poner su fe en el Señor Jesucristo. Ahora recuerden que hay otros textos en la Biblia que dice que esto es lo que provoca celos a los judíos. Y esto está en el plan de Dios. Esto está en el plan de Dios. Y todavía esto se sigue cumpliendo y se va a seguir cumpliendo con más intensidad a medida que va pasando el tiempo. Quiero leerles una traducción de el mismo texto que en inglés está en una paráfrasis de la Biblia que se llama The Message o el mensaje, pero vamos a leerlo en español. Creo que nos va a aclarar un poquito el mensaje, ¿ok? Dice, ¿cómo podemos resumir esto? Todas aquellas personas que no parecían interesadas en lo que Dios estaba haciendo, en realidad aceptaron lo que Dios estaba haciendo mientras enderezaba sus vidas. Israel, que parecía tan interesado en leer y hablar sobre lo que Dios estaba haciendo, se lo perdió. ¿Cómo podrían perdérselo? Porque en lugar de confiar en Dios, se hicieron cargo. Estaban absortos en lo que ellos mismos estaban haciendo. Estaban tan absortos en sus, entre comillas, proyectos de Dios, que no notaron a Dios justo frente a ellos, como una enorme roca en medio del camino. Y entonces tropezaron con él y cayeron al suelo. Isaías, otra vez, nos da la metáfora para lograrlo. Cuidado, puse una piedra enorme en el camino al monte Sión, una piedra que no puedes esquivar. Pero la piedra soy yo. Si me estás buscando, me encontrarás en el camino.
aclara un poquito, me parece, la idea. Siempre hay que tener cuidado con las paráfrasis porque no son traducciones tan exactas como lo que leímos, por ejemplo, en Reina Valera o en King James o esas cosas. Pero, por supuesto, la persona que sabemos y conocemos ya está con el Señor que hizo la Biblia de Message, era un erudito en lenguajes, ¿ok? Como el hebreo, el griego. Entonces, lo único que hizo fue traducirlos y tratar de ponerlo en la idea contemporánea. Entonces, en una paráfrasis nunca hay el lenguaje traducido literalmente o interpretado de lo que es literal, sino que se capta qué es lo que está queriendo decir el texto y en base a eso entonces se escribe. Entonces, yo le aconsejo a usted, toda la red, ¿ok? Norte, Ley Cudarabada, aquí Aurora, no sea una paráfrasis como The Message, la única Biblia para usted. Úselo después que haya leído su versión en español o en inglés, realmente del texto, y puede usar The Message para aclarar quizá algunos conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo dije, bueno, voy a compartir esto porque este es un texto que tiene mucho que ver con la historia de los judíos y con lo que ellos tenían como problema frente a quién es el Señor Jesús y los gentiles. Y entonces The Message capta, yo creo, el espíritu de esa letra, ¿verdad? Que está escrita allí. ¿Cuál es el problema de los judíos? La arrogancia espiritual. Ese es el gran problema. Los judíos y el Evangelio es el nombre del tema de hoy, del mensaje de hoy. Yo sé que en muchas Biblias dice la justificación por la fe, pero no escogí usar el mismo título porque de todo eso viene hablando, de la justificación por la fe. Sin embargo, uno capta aquí que los judíos en aquel tiempo, y claro, hoy también, pero vamos a concentrarnos en lo que pasaba en el momento en que se escribió esta carta, ¿ok? A esa iglesia en Roma que estaba compuesta por judíos y gentiles. Históricamente los judíos siempre se enorgullecían de que Dios les había dado la ley, el tabernáculo, el templo, la circuncisión, todas estas cosas que Pablo dice que tuvieron su propósito hasta que vino el Señor Jesucristo. Y ellos tenían una especie de arrogancia que a mí se me asemeja mucho a la arrogancia que hoy en día el catolicismo romano tiene, por ejemplo, donde la gente dice ni sé realmente lo que creen, así muy detalladamente, pero bueno, soy católico. Pero eso es un problema que a veces también los cristianos evangélicos tenemos. ¿Okay? Especialmente cuando como yo y otros aquí venimos de ya cuna cristiana, donde uno puede llegar a confiarse en eso. Pero veamos aquí el texto. Pablo analiza el problema planteado por la relación de los judíos con el Evangelio, la justificación por la fe en Cristo. Eso es el Evangelio, esa es la buena noticia del Evangelio. Estos judíos siguieron un camino en el cual no encontraban la salvación. Eso es una lucha constante. Ustedes ustedes han visto esa, yo no sé cómo le llaman en sus países, pero esa, vamos a describirlo, un ratoncito que está dentro de una rueda y constantemente corre, 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 corre y no llega nunca a ningún lugar. Entonces, los judíos se asemejan un poquito a esa idea donde tenían la ley dada por Dios, la ley de Moisés, la ley que Dios dio a Moisés, pero la manera en que ellos interpretaban eso daba a entender una forma de arrogancia, como diciendo, nosotros tenemos esta ley y vamos a tratar de cumplirla al pie de la letra, la intención es buena, pero recuerden que ellos mismos sobre las leyes que Dios había dado a Moisés, fabricaron muchas otras leyes, sabían eso, ¿verdad? Lo que es la tradición oral. Ellos comenzaron a decir, bueno, esta ley, la manera de cumplirla en la práctica es así, así. Y ese así, así venía a formar otra ley. Entonces, el problema era que muchos de ellos respetaban más su propia interpretación de la ley de Dios que la interpretación correcta de la ley de Dios. ¿Lo ven? Entonces, esto es un problema, porque eso crea arrogancia, que pasa en casi todas las religiones del mundo, inclusive las monoteístas, ¿okay? En el Islam, las que creemos en un solo Dios.
nosotros los católicos, hay el riesgo de pensar, la cosa es como yo creo que es, o como fulano dijo que se interpreta, el Papa o quien sea, un teólogo por aquí, por allá, y resulta que después no es realmente así, pero se apoya en esa arrogancia. Entonces, estos judíos siguieron un camino en el cual nunca encontraban la salvación. Para ellos el Mesías era el mismo Israel o la ley, o quién sabe, ¿verdad? Tenían sus subdenominaciones por aquí o por allá, podríamos decir, pero siguieron un camino en el cual no encontraban la salvación y pensaban que de todas maneras, si pudieran cumplir la ley bien, 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 eso iba a darles la oportunidad de que Dios los aceptase. ¿Qué ocurrió como resultado? Formaron una religión legal. Y la religión, cuando se legaliza, como en un país, siempre lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque la gente ya no sigue a Dios como en un encuentro personal con Él, como dice la Biblia, un arrepentimiento y un seguir a Cristo. Cuando se legaliza algo así, la gente es de cualquier religión que sea porque es la religión legal. El Islam es la religión legal en los países islámicos. Entonces, ¿por qué la gente sigue el Islam? Por convicción personal. Ah, no, generalmente es porque aquí en este país somos todos musulmanes. ¿Ok? En nuestros países, ¿qué pasa? Yo he hablado con gente que hace eso. Ah, aquí somos todos católicos. ¿Ok? Entonces es como que la identidad de la religión oficial y la identidad cultural se mezclan, se fusionan. Entonces a uno le pueden llegar a decir, ¿qué clase de mexicano es usted si usted no es católico? ¿Qué clase de argentino es usted si usted no es católico? ¿Verdad? O qué clase de peruano, lo que sea, porque es la religión predominante, aunque aún en algunos países ya no es más la religión legal como Argentina. Pero se ha metido por siglos en la cabeza eso. Para los judíos es algo peor todavía, porque ellos sí estudian en casa la ley. Sin embargo, están cegados en muchos casos y no ven lo que la ley les está diciendo y cómo les está mostrando al Señor. Entonces, Pablo habla aquí, inspirado por el Espíritu Santo y tomado, por supuesto, del Antiguo Testamento, como Pablo siempre hizo, habla de la roca de tropiezo. ¿Ok? Este texto que ustedes ven ahí, por supuesto, si ustedes observan en las Biblias que tenemos, que tienen referencias, está ahí mirando, por supuesto, de dónde viene todo esto en Isaías, etcétera. Entonces, la roca de tropiezo fue la necesidad de la fe en el Mesías, y esto fue un tropiezo para ellos porque pensaban que iban a ser salvos por la ley, y además fue ofensivo para ellos. La cruz es ofensiva para los judíos. ¿Sabían eso ustedes? Los judíos no les gusta que nosotros tengamos una cruz afuera en el templo y adentro. Bueno, no van a entrar. O cuando tenemos una cadenita con la cruz. Para un judío eso, bueno, no, no le va a decir nada porque son prudentes, pero para ellos eso es ofensivo. ¿Por qué? Porque la cruz es un instrumento de muerte, el instrumento que los romanos usaban para matar a quién, a los criminales. Entonces ellos no conciben la idea hasta el día de hoy cómo el Mesías va a morir como un criminal. Y usted dice, pastor, pero momento, si eso está en la Biblia y está en la Biblia de ellos, en la profecía, por ejemplo, de Isaías, está muy claro, pues lo saltan. ¿Ven? Entonces la interpretación de ellos no es la interpretación netamente bíblica. Cuando ellos son confrontados con eso, ahí es cuando vienen a Cristo. ¿Okay? Ellos tienen prohibidos inclusive algún texto por ahí. Cuando se los muestra, Isaías 53, 55, wow, dice, ¿por qué nadie me mostró esto? Porque mi rabino no me mostró esto. Entonces la cruz para ellos es una ofensa. Pero también la cruz es una ofensa. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando miramos la cruz, aún los cristianos? No digo un crucifijo, ¿verdad? Una estatua de Cristo colgado, sufriendo. Aún cuando vemos una cruz vacía, ¿ok? Jesucristo resucitó, ¿verdad? Por eso no pensamos en un crucifijo allí. Pero ¿qué pasa cuando uno observa la cruz o una figura, una medalla, una torre en el templo? Uno se humilla. Hay una actitud de humildad. Hay una actitud que nos recuerda, wow, el Señor Jesús murió en la cruz por mí. ¿Verdad? Y entonces no hay una adoración a la cruz. Por ejemplo, hay un himno que ocasionalmente hemos cantado que dice, y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús.
Entonces dice, ¿está idolatrando un palo ahí, un símbolo, una cruz? No, la idea es, amo la cruz porque me recuerda que amo al Señor. ¿Ok? Entonces me recuerda que Jesucristo murió por mí y me indica que es la única manera de ser salvo. Para los judíos, ver la cruz es ofensivo. Uno, porque es un instrumento de muerte donde el Mesías murió y ellos no pueden entender eso mientras están cegados. Dos, porque eso indica, oh, entonces tengo que empezar de nuevo. Toda la ley en realidad me apuntaba a Cristo y ahora tengo que dejar todo eso en el sentido no de la Biblia, la ley, pero sí de decir, ok, entonces la ley no salva, la ley me apunta a Cristo. Entonces, usted imagínense, los niños judíos, la gente judía, son muy entrenados, los que realmente son judíos, no digamos seculares, es decir, algunos que son no religiosos, pero un gran número de ellos son judíos devotos, religiosos. Entonces, entrenan a los niños y desde niños, ¿verdad? Celebran sus festividades como está en la Biblia, más o menos. Entonces, usted imagínese, fue entrenado así toda su vida, ¿ok? Y de pronto la cruz le está diciendo, tienes que empezar de cero porque el único que te salva es Cristo. Es un shock. ¿Lo pueden ver? Ahora, imagínense el shock para un musulmán. Imagínense el shock para un católico. Cuando de verdad se enfrenta, porque dice, güey, pero predican lo mismo. No exactamente. Uno podría decir, bueno, está más cerca, sí está más cerca de la verdad, pero comienzan un montón de choques. ¿Por qué creen ustedes que muchos tienen o tenemos a veces dificultades con familiares católicos? La idea es lo que les dije antes, la identidad religiosa y cultural se fusionan y es como que entonces ahora uno dejó de ser de esa patria o de esa familia porque ya no es católico. Pero luego es uno tiene que comenzar de nuevo de cero realmente en Cristo. Ahora, tercera categoría, ¿qué me dicen de aquellos que ya siendo salvos, que ya siendo cristianos, de pronto se dan cuenta que de todas maneras estuvieron en algunas cosas que no son realmente como la Biblia lo dice? A mí me ha ocurrido eso, ¿y a usted? De pronto dice, wow, pues, esta práctica en la iglesia, esta práctica en la alabanza, esta idea de la salvación, esta idea del pecado, esta idea del arrepentimiento no era lo que, wow, y ahora me doy cuenta que sí. Recuerde que esa es parte del llamado de nuestra iglesia, ¿verdad? Al establecer congregaciones, es parte del llamado es corregir eso. Y usted dice, bueno, para eso está usted, pastor. Bueno, yo soy el siervo que Dios puso aquí para enseñarles a ustedes también junto conmigo a ayudar a corregir todo eso. Primero comenzando con nosotros y luego haciendo discípulos, porque mucha gente hasta ni sabía que no era cristiana hasta que realmente encontró a Cristo. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Miren, ellos sufrían de lo que se conoce, no sé si alguna vez escuchó esto, tal vez no. Ellos sufrían de lo que se conoce como el deseo de participación propietaria. ¿What? Usted lo puede entender, es fácil. Participación propietaria. ¿Qué significa? Participar en una propiedad o hacer la parte que a uno le corresponde para poder apropiar algo. Ajá. Entonces en teología ya hablamos a eso, participación propietaria. En otras palabras, ellos pensaban, si Dios no contaba con la participación de ellos en su salvación personal, por medio de ganarla, por méritos, por obras, por la ley, entonces ellos no concebían cómo pueden ser salvos por ningún otro medio, a pesar de que la salvación por medio del Mesías le fue profetizada. ¿Nunca le pasó a usted lo que yo he escuchado, ha pasado, que alguien dice, no puede ser gratis? No es posible que solo sea por mi fe. ¿Qué tengo que hacer yo? Esa es arrogancia, porque la idea es, yo tengo que ganarme la salvación, yo tengo que participar, Dios tiene que llegar al cielo yo y decirme, gracias por haber hecho tu parte. No, ¿ven? Entonces, pero esa es la idea de la participación propietaria. Entonces, muchas personas llegan a, como dice aquí la Biblia,
caer en la roca de caída. O como The Messenger, me gusta como lo expresa, en el camino ahí está Dios, está Cristo, está en la frente de la nariz suyo, es la única forma de ser salvo, es el único camino, la verdad, de la vida. Y la gente dice, ya, pero ¿yo qué tengo que hacer? Y Dios le dice, nada, arrepiéntase y confíe y ponga su fe en lo que Cristo hizo por usted. Ah, no, yo tengo que ganármelo. ¿Usted nunca vio personas que no saben aceptar un regalo? ¿Le conté alguna vez lo que me pasó a mí en Cuba? Y si se lo conté, vuelvo a escucharlo. En uno de mis dos viajes a Cuba, yo fui a predicar a un lugar, hermoso país, muy pobre lamentablemente debido al comunismo, y la gente sufre mucho. Muchos son profesionales, médicos, abogados, pero viven como si fuera personas que ganan apenas lo mínimo y algunos ni ejercen. Bueno, la cuestión es que yo estoy ahí, termino de predicar en un lugar y se llenan las iglesias por el hambre que hay de la palabra de Dios. Y cuando salgo, una ancianita viene y me pone en las manos una ofrenda en dinero de ellos. Y yo inmediatamente, mi primera reacción fue, no, hermana, no, por favor, yo no puedo aceptar esto. Y vieron cómo la viejita se enojó. ¿Ok? Yo era más joven, más inmaduro, más inexperto, por supuesto, en el camino de hacer ese tipo de obra para el Señor. Y yo dije, no, sí, nosotros pagamos todo para venir a Cuba, nosotros trajimos materiales, nosotros, al contrario, acá nosotros venimos a poner dinero. Y no lo hacía con arrogancia, decía, qué bendición poder hacer esto, ¿verdad? Para el Señor nos mandó aquí. Esta hermana viene y me da una ofrenda. Y yo le dije, no. Y ella me miró y así me reprendió, pero no fue arrogante, no sonó lo que les voy a decir como quien es arrogante, como quién es usted para no aceptar. Pero me miró a los ojos y en otras palabras me dijo, ¿y quién es usted para no aceptar una ofrenda que yo le doy al Señor? Y yo sentí como que una espada traspasó del pecho a la espalda. Ups. Ahora, yo no creo que actué con arrogancia, para mí era como pobre, con lo que veo que les cuesta comprar un pedazo de pan. Ella tenía muy claro en su mente, y ella me lo dijo, pastor, me dice, ¿usted es un obrero del Señor? Sí, hermana, pero, nosotros acá, yo vengo acá para ayudarles, para así. En otras palabras, a mí no me importa. Usted no es quien para no aceptar ese regalo. Yo se lo estoy dando a usted, pero esto estoy sembrando en la obra de Dios. Ok, sí, gracias. Dios les bendiga, perdón, hermana. Y Dios me enseñó a mí esa lección, porque para ella no era la cantidad. Ella sabía muy bien que yo viniendo a Estados Unidos y al cambio de dólar, eso eran posiblemente ni centavos, apenas. Pero ese no era el punto, mis hermanos. En otra nación yo estuve y me regalaron pan a la salida. Y yo decía, ¿y qué hago con este pan? No puedo llevar todo este pan arriba del avión. ¿Ven? Y le conté a mis alumnos y a otros en África dos gallinas. Y yo, ¿qué hago con las gallinas? ¿Ven? Pero ¿cuál es la idea? La gente tiene muy clara, y gente muy pobre, pero tiene muy claro en su cabeza cómo funciona el reino de Dios. Y entonces ellos dijeron, Dios nos enseña a dar, y Dios dice que hay que sostener su obra, y Dios, I don't care, esto es el Señor. Entonces yo tuve que aprender y decir, wow, yo tengo que aprender a recibir esto porque es una bendición y está bien. En realidad lo están dando al Señor. Ahora, observen esto. Los judíos tuvieron la bendición de que Dios los escogiese, dice Pablo en Romanos. Tuvieron la bendición de la circuncisión, que es un pacto que los separa del resto de la tierra. Tuvieron la bendición del tabernáculo, tuvieron la bendición de la ley, tuvieron la bendición del templo y de ellos vino el Mesías. Y así todos no pueden aceptar ese regalo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Pablo dice, esto es una roca de caída para ustedes y tropiezan justamente en lo que deberían aceptar. Entonces, por eso es el tema de la participación propietaria. Si yo no tengo que pagar algo, si yo no me lo merezco, si yo no puedo hacer, no debo hacer algo por esto, entonces no lo quiero.
¿En qué está buscando? La gloria de decir, gracias a mí estoy en el cielo. No va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que comprender porque para mí es una aplicación muy práctica para nuestros familiares, amigos católicos o amigos del Islam o cualquier otro tipo de persona. Y para nosotros también, para saber aceptar que nosotros no tuvimos nada que ver con nuestra salvación. Y usted dice, sí, pero yo me arrepentí. ¿Quién le puso eso? Dios. Y pero yo tuve fe en Jesús. ¿Quién le puso eso? Dios. ¿Quién le abrió los ojos? Dios. ¿Quién lo eligió antes de la fundación del mundo? Dios. Siempre es Él. No hay absolutamente nada que nosotros podamos decir, ok, bravo, ahí ya sí, ahora sí. No. Entonces, para concluir, hay una confrontación con la realidad que Pablo hace hacia los judíos, los gentiles que no procuraban ser justos por medio de todos los ritos, ¿verdad? Que ellos habían agregado a la ley y aún por la ley misma. Ellos pensaban que cumpliendo eso podían ser salvos y obviamente no. Entonces ahora resulta que todos estos pueblos que no conocían la ley de Dios, que vivían en lugares politeístas, es decir, multiplicidad de dioses, eran idólatras, eran inmorales, tenían religiones llenas de inmoralidad. Sin embargo, Israel, que perseguía la justicia, no la alcanzó porque la justicia solamente viene por la fe en Cristo. Y los gentiles entendieron eso, tal vez porque no tenían de otro lugar donde agarrarse. Los judíos tampoco, pero ellos pensaban que sí. Entonces, la piedra de tropiezo y roca de caída es la justificación por la fe en el Señor Jesucristo. Los gentiles, dice Pablo aquí, alcanzaron la justicia de Dios, que es por la fe. Así que aplicación a la vida. Solo en la fe en el Señor Jesucristo, quien cumplió perfectamente la ley, fue el único hombre que cumplió bien la ley, y satisfizo las demandas de Dios, eso lleva a la salvación. Yo siempre les digo lo que la Biblia dice, el Señor Jesucristo cumplió toda la ley, eso se imputa, se aplica, se pega, digamos, a nosotros como si nosotros hubiésemos cumplido la ley. ¿Ve la gracia de Dios? Entonces, cuando usted está aceptando a Cristo o entregando su vida a Cristo como Salvador y Señor, está aceptando el sacrificio, primero quién es Él, el sacrificio que hizo, su resurrección venciendo la muerte, pero ¿qué está aceptando además? La santidad de Cristo. Entonces, ¿cómo le ve a usted y a mí Dios hoy? Como santos. Pero cuidado, estábamos en la oración recordando lo que dice Dios a través del apóstol Pedro. No se agarre de eso para decir entonces no debo pedir perdón por nuestros pecados. ¿Sabe cómo nos mira Dios? Como santos pecadores. Somos santos, pero seguimos pecando hasta que estemos en la gloria donde no vamos a pecar más. ¿De acuerdo? Recuerde que el texto dice, la sangre de Cristo su Hijo no dice nos limpió, nos limpia de todo pecado. Todavía sigue, ¿ok? Entonces, eso es una cosa constante. Así que los gentiles entendieron esto y los judíos no. La religión legal, otra aplicación, sea cual fuere, ¿ok? Porque en todos los casos es religión por obras, ¿ok? Y esto incluye a ciertos grupos, como les dije, aún dentro de la religión cristiana. La religión legal siempre prueba ser un fracaso. Y la religión sin arrepentimiento de pecados siempre prueba ser un fracaso. La religión de una persona, es decir, usted y yo, nuestra relación con Dios, recuerde que religión significa eso, religarse con Dios, o su relación con dioses y creencias falsas, y con esto acabamos, escuche la aplicación, eso determina, en el sentido de que condiciona nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras acciones, la integridad de nuestra adoración a Dios, que Dios reciba o no nuestra adoración, sus relaciones interpersonales, nuestras finanzas, todo tiene que ver con nuestra religión. Y no me diga, yo no tengo religión, yo tengo relación. Ya hablamos de eso hace un tiempo atrás y esa es una excusa muy barata. Que la religión no es una mala palabra, estamos hablando de nuestra relación personal con Dios a través de Cristo, no de algo que el hombre inventó y le llama religión y es falso. ¿Okay? Entonces, claro que tenemos religión.
Por supuesto que sí. La religión cristiana, es decir, el seguir a Cristo, el religarnos con Cristo. Y Dios es un Dios de orden, y Dios es el que pone las pautas, y Dios es el que pone el orden, y Dios es el que establece sus leyes, y Dios es el que dice cómo se le ama y cómo no se lo ama, cómo se lo adora y cómo no se lo adora, qué se hace con esto y qué se hace con el otro. Entonces, nosotros tenemos que recordar que nuestra relación con Dios determina y condiciona todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si usted dice, oh, yo amo al Señor y yo lo adoro y me encanta la alabanza y la predicación y lo que Dios está haciendo en mi vida, pero no esto de los diezmos, las ofrendas, ahí ya como que patino un poco, ¿verdad? Porque me da miedo. Porque el problema de el que no es dador alegre, ¿recuerdan el texto, dador alegre? El problema no es de porcentajes, el problema no es un problema de dinero, es un problema del corazón. Si usted tiene una buena relación con Dios y realmente lo ama, va a confiar en Él, va a querer adorarlo y no le importa lo demás. Se lo digo por experiencia. ¿Ok? Fallando, aprendiendo, se lo digo por experiencia. Cuanto más amamos al Señor, cuanto más cerca estamos de Él, porque lo amamos, cuanto más lo conocemos, crece nuestra fe, crece nuestra confianza, pero por sobre todas las cosas crece nuestro amor por Él. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien le dice, yo tengo problemas con esta parte del dinero, su problema no es el dinero, su problema es su corazón. Otro dice, no, pero yo no puedo perdonar a alguien. El problema no es la otra persona, el problema es su corazón, es su relación con Dios. Pero yo no puedo tampoco ser fiel a la casa del Señor. El problema no es el clima, la nieve, el cansancio. El problema es qué está pasando con su relación personal con Dios. Si usted dice, yo no puedo orar todos los días y separar un rato para poder estar a solas con Dios, me aburro, no sé qué decirle, no siento nada. El problema no es la mecánica o el sistema o vamos a leer un librito acerca de cómo orar a solas. El asunto es qué pasa en su relación con Dios. No estoy diciendo que no existe. No digo no es no existente. Estoy diciendo cómo es posible que le escape a algo que es mucho más exciting que 1528 videos de YouTube o búsquedas en el Internet, ¿ok? A ver quién me llena de esta emoción y de la otra. Yo le digo esto, tenemos que tener el otro problema. Casi que no puedo dejar y me da rabia tener que seguir haciendo las demás cosas porque tengo que dejar, tengo que trabajar, no puedo estar todo el tiempo a solas con Dios. La otra cosa es que, ¿cuál es el resultado de su tiempo a solas con Dios? ¿Hay obediencia? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay crecimiento? ¿O simplemente es un tiempo que esperamos porque es de alguna manera, psicológicamente un canal para satisfacernos? No, hay que respetar, claro, la santidad de Dios. Así que ven, la religión, la relación personal con Dios determina todas las áreas de nuestra vida. Así que este es un tema relacionado a la comprensión correcta de la salvación, la elección, el problema que los judíos tenían con este asunto, aunque reconocían que ellos eran el pueblo escogido y Dios les dice, no es por eso que todo el mundo de ustedes va a ser salvo, tampoco los gentiles, siempre es por fe en Cristo y esta es la roca que ustedes están cayendo y tropezando y sin embargo todo aquel que en él cree dice no será avergonzado. ¿Ok? Entonces, la salvación nos cambia la vida en toda nuestra totalidad. Y seguimos aprendiendo, ¿ok? Porque no es un cambio instantáneo al 100%, sí lo es ante Dios, pero para nosotros, nuestros cambios de conducta y todo ese tipo de cosas, de formas de pensar, el Señor va quitando y quitando cada vez más cosas que no corresponden y poniendo cada vez más cosas que son a la imagen de Cristo. Así que, Padre, te damos gracias por esas breves palabras del apóstol Pablo que nos hacen también porque nos confirman, nos edifican. Pedimos que nos perdone el Señor porque a veces es cierto, nos cuesta quizá estar en tu presencia solas o leer tu palabra o orar o ofrendar o pensamos que tenemos algún tipo de participación en nuestra salvación. Quizás haciendo todo eso vamos a asegurar la salvación. Perdónanos, Señor. Todo tiene que ver con Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador.
Gracias porque sigues tocando a tu pueblo elegido, al pueblo judío, y más de ellos también están viniendo al conocimiento de la verdad que Jesucristo es el Mesías, el único Salvador del mundo. Gracias también porque entre nosotros los gentiles, tú, Señor, nos has elegido y rogamos que nos ayudes para que nos enamores de ti, no solo a nivel emocional y apasionado, lo cual es tan lindo, que a veces ni quisiéramos dejar de orar a solas, pero a más de eso, Señor, que se transfiera eso a nuestras manos, a nuestros labios, a nuestra forma de pensar, de tratar, de decidir, aún en las decisiones duras. Sigue ayudándonos, Señor, y bendice también el mensaje del domingo cuando entramos ya en Romanos 10 y a medida que vamos avanzando, Señor, en todas estas áreas. Hazlo claro para nosotros y hazlo vivificante. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.